Les hemos contado en nuestra portada que precisamente un proyecto de la Universidad de Jaén está participando durante estos días en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Es un proyecto que lidera la Universidad de Jaén en colaboración con otras instituciones para ir probando la gestión de métodos sostenibles en el olivar. Sobre la concienciación al respeto al medio ambiente lleva muchísimos años trabajando la asociación AMECO de Andújar. Así que hoy nos asomamos en conexión a nuestra redacción en Andújar. María Antón, compañera, hola, ¿qué tal? Hola Alfonso, pues aquí me encuentro ahora mismo con Emilio Rodríguez. Él es presidente de la Asociación Medioambiental para la Conservación de Animales y Plantas, AMECO. Emilio, hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Al Detalle de la cadena SER y de 10 Televisión. La primera pregunta va a ser en relación a lo que estamos comentando, al cambio climático. Tenemos grandes titulares desde hace años, aunque hay negacionistas, el cambio climático es un hecho y si no lo podemos ver en las temperaturas, ¿no?, que estamos teniendo en los últimos meses. Pero si yo le preguntara en nuestra tierra, en ese trabajo de campo que realizáis vosotros día a día, ¿en qué se nota? ¿Qué ejemplos podríamos poner? ¿Cómo afecta el cambio climático a nuestros ecosistemas? Bueno, pues en primer lugar está afectando a la vegetación, a la flora en general, y bueno, hemos percibido que se está viendo, por ejemplo, encinar cada vez que está más afectado por la sequía, por ejemplo, que es otro factor importante del cambio climático, y hemos visto encinares que se están empezando a secar, luego otras especies que son muy frugales, es decir, que son muy duras respecto a las temperaturas altas y a todos los meses de que no caiga ninguna gota, ¿no? Como es nuestro típico clima mediterráneo, pues también estamos viéndolos como esa especie de flora están también afectándose y empezando a secarse o un ralentimiento en el crecimiento. Y luego, por otro lado, las especies de fauna que están asociadas a esas especies también vegetativas, ¿no? Entonces, se está afectando, se está viendo cómo va afectando con el tiempo este fenómeno que es el cambio climático. Yo me gustaría saber en qué proyecto está trabajando ahora mismo la asociación, porque prácticamente siempre durante todo el año estáis activos. Bueno, pues en primer lugar estamos todavía y eso es un proyecto que continuamos con bastante incidencia, la educación ambiental en los centros de educación, también las mesas informativas y las charlas informativas a la población en general con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la ciudadanía. Y luego ya también estamos investigando con otro tipo de proyectos como por ejemplo los censos de fauna, también inventarios de flora, que es lo que estábamos comentando respecto al cambio climático, ahí es donde nos damos cuenta que hay esa merma, ¿no?, de esas especies o de algunas especies concretas que son bioindicadores del terreno. Y luego una tercera línea de trabajo muy importante que es un poco la intervención ya directamente por batida de limpieza, proyectos de repoblación o de semillas, por ejemplo, pues ya la colocación de nidales para aves o para murciélagos, que también son muy olvidados. Es, desde luego, fundamental la labor que hacen las asociaciones para que todos estemos concienciados en el respeto al medio ambiente, pero ¿realmente llega ese mensaje a la sociedad, Emilio? ¿Estamos ya en esa línea o no? ¿Todavía queda trabajo? Bueno, siempre queda trabajo por andar, evidentemente, pero es cierto que cada vez hay más ciudadanos más concienciados, por ejemplo, más escolares más concienciados. Nos damos cuenta, por ejemplo, en algunos coles, en los recreos, donde después de haber realizado algunas charlas o alguna actividad con los chavales, pues directamente se nota que hay menos basura o menos residuos en el patio. Y sí, poquito a poquito se va avanzando. Es un camino muy lento, muy lento y todavía muy arduo, ¿no? En el sentido de que todavía tenemos mucho trabajo porque evidentemente queda toda la sociedad y sobre todo los adultos, que algunos son más escépticos, otros son, por fin, más reacios un poco a decir, bueno, tiene que generar empleo y esa no es la excusa por ejemplo, contaminar o tirar basura, ¿no? Poco a poco. Y luego, bueno, hay una minoría que son los escépticos, en este caso, de la creencia del cambio climático o de que este tipo de actuaciones o labores pues no sirven para nada, ¿no? Pero afortunadamente es una minoría. Precisamente un poco al hilo de contaminar, de lo que comentaba, nos hicimos eco de la denuncia que hicisteis por los peces muertos que aparecieron en el río. ¿Qué se sabe de eso? Bueno, la Confederación y la Junta de Andalucía siguen investigando el vertido, es decir, tenemos constancia de que hubo varias muestras, tanto de agua como en este caso, de peces ya muertos, que han ido a un laboratorio, en este caso el laboratorio que tiene la Junta de Andalucía en Málaga, donde están haciéndole un estudio, un examen a esas muestras, con el objetivo de identificar qué vertido hubo en el río en esas fechas.
Vamos a hablar de proyectos ya concretos. Como novedad tienen una campaña de bombas de semillas para reforestación. ¿En qué consiste esto de las bombas de semillas? Bueno, es una campaña muy sencillita en el sentido de que, bueno, usamos arcilla y mezclada con arena y luego, pues, entre la arcilla y la arena haremos una pelota donde ya introduciremos varias semillas, en este caso de especies autóctonas, pues tanto especies arbustivas como arbóreas, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, cantueso, romero, lentisco, a especies ya de porte más alto, de árboles, hablando de árboles, pues madroño, algún pino piñonero también intentaremos introducir en fin, especies ya con un porte que sean considerables como para albergar en fin, más fauna, ¿no? Una fauna específica, concreta. Y una vez realizado el taller con esas bombas de semillas, pues bueno, iríamos al campo con un cole o con los participantes y lanzaríamos esas semillas en el terreno donde queremos reforestar o resembrar, ¿no? Con esa especie autóctona. Esto es un método muy curioso porque, claro, la arcilla cuando llueve se va a empezar a deshacer una vez que esté mezclada con la arena y ahí es donde la semilla va a esperar dentro de su letargo la germinación para bueno, el momento idóneo para germinar y evidentemente las plantas que surgen de semilla en el campo son mucho más viables que una planta que ha sido trasplantada, ¿no? Que ha sido plantada o reforestada. Hay que regarla los primeros años, hay que mimarla un poquito más. Decía cómo se va a llevar a cabo, pero ¿por dónde se va a llevar a cabo? ¿Por dónde lo vais a distribuir? ¿O dónde tenéis pensado? Bueno, tenemos como 4 ubicaciones de las cuales pues, vamos a estudiar primero dentro de esas 4 ubicaciones, primero la autorización de la administración y segundo que la administración considere que pues, dentro de los 4 puntos seleccionados, pues cuál considere que es más idóneo o por necesidades del terreno, ¿no? Y tenemos tanto 2 ecosistemas de ribera, es decir, una ribera de un río, en este caso el Guadalquivir, y 2 ecosistemas pues ya de pastos que están abandonados, que en tiempo tuvo que haber un pequeño encinar o hubo un encinar, ¿no? O monte noble mediterráneo. No sé si Alfonso lo sabe, seguro que sí, y toda la provincia sabe que AMECO son voluntarios, todo lo que hay. No sé si hace falta voluntarios, por ejemplo, para esta actividad. Siempre hace falta voluntarios, siempre, tanto para esta actividad como para cualquier otra que la que estamos desarrollando, ¿no? Que lo importante es que las personas que se animan a hacer este tipo de voluntariado, pues que les guste y que quieran aprender sobre medio ambiente. Sobre todo van a descubrir pues, fauna y flora que no de normal no pasa muy desapercibida, ¿no? En general dentro de la sociedad. Muy interesante este proyecto de las bombas de semillas. Tengo entendido también que tenéis otro proyecto con el ayuntamiento en torno a las aves. Sí, junto al Ayuntamiento de Andújar, pues trabajamos muy en sintonía, tanto la administración pública como nuestro colectivo, pues para las aves y para los murciélagos, que es otra especie que estamos un poco centrándonos mucho, una especie muy olvidada, los murciélagos, ¿no? La especie de murciélago que tenemos en el casco urbano y también periurbano, ¿no? Y bueno, la idea es, pues construimos las cajitas nido para diferentes tipos de aves, desde granívoras o paseriformes para que nos entendamos por el gorrión, el heredillo, el carbonero, hasta ya aves más grandes como puede ser el cernícalo o puede ser la lechuza, un autillo, un cárabo, que son aves rapaces, algunas nocturnas, otras diurnas. Y una vez pues lo hagamos como un taller, ¿no? De educación ambiental en conjunto con el ayuntamiento, pues la colocamos. Y ahí están pues, los operarios también municipales echándonos una mano. Y la parte de las cajas ya de murciélagos, pues es algo más novedoso, porque normalmente los murciélagos son especies, son animales que no son muy agraciados en el sentido que normalmente le da a todo el mundo miedo, tienen muchos bulos detrás de que si transmiten aquí enfermedades, que si se nos cae el pelo, que si no sé qué, ¿no? Son muchos bulos lo que van detrás de los murciélagos, incluso que nos chupan la sangre, y que eso evidentemente no hay ninguna especie en Europa. Y bueno, también estamos construyendo esas cajas para los murciélagos y colocarlas, porque son muy importantes, porque por el día están las aves que nos controlan los vectores de enfermedades, por ejemplo los mosquitos, o que controlan las poblaciones de moscas y mosquitos, y por la noche entran en acción los murciélagos. Es decir, por el día las aves y por la noche los murciélagos, y es muy importante, cierran el equilibrio. Entonces, por eso estamos compaginando las cajas de aves con las cajas de murciélagos. Precisamente, Emilio, en esto es donde se puede notar esto del cambio climático. Has nombrado especies, por ejemplo, comunes o que eran comunes, como el gorrión. Parece que ahora se ven menos, ¿no? Por nuestros cielos, por los cielos de nuestras ciudades. Sí, el gorrión común, por ejemplo, es una especie muy urbana, muy vinculada al ser humano y los últimos estudios reflejan que en la última década se ha reducido un 60% la población de gorrión en toda la península.
Evidentemente, en nuestras localidades, en Andújar y en el resto de la provincia, pues no es menos, ¿no? También se está percibiendo un descenso de la población de gorrión por diferentes motivos. Uno, el cambio climático; otro es que no le estamos dejando pues, un arbolado maduro para que puedan criar y puedan desarrollar su vida. Y luego, en tercer lugar, especies que desplazan al gorrión, ¿no? Ese es el tercer factor también muy importante, que están entrando especies exóticas que también son consecuencia del cambio climático porque se están adaptando a nuestros terrenos, a nuestras localidades, de una manera muy fácil porque tienen un clima mucho más agradable respecto a lo que teníamos, ¿no? Un poco exagerando, porque el cambio climático es algo y es un concepto muy complejo. Pues Emilio Rodríguez, presidente de AMECO, muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena por esa labor que hacéis, porque esto de la concienciación, el respeto al medio ambiente, yo creo que debe ser una aptitud, ¿no?, ya de la sociedad, más que, bueno, independientemente de las campañas de sensibilización, deberíamos tomarlo ya como algo propio, como algo del día a día, ¿no?, común. Muchas gracias, sí, efectivamente. Suscribo, ¿no?, lo que comenta en este caso Alfonso, porque si no, no podemos seguir avanzando. Tenemos que dejar a las próximas generaciones pues, un planeta mejor y unas tierras mejores. Gracias. María Antón, compañera, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso.